Hola a todos, bienvenidos a una emisión más del programa La Gran Comisión. El día de hoy el tema se llama Siguiendo Adelante. Esto es referido a que tenemos un gran llamamiento por parte de Dios para nosotros, para el propósito de la vida. Cada uno de nosotros hemos pasado por diferentes circunstancias complicadas y difíciles, pero Dios tiene un propósito muy personal para cada uno de nosotros. Y eso es lo que vamos a ver hoy. La Iglesia Luterana San Pablo, de la Misión Luterana de Isleta, presenta su programa La Gran Comisión. Una vez más, bienvenidos a este programa. Esperemos que las bendiciones del Señor sean con todos ustedes ahí en sus casas, con sus familias, en sus trabajos, en sus actividades que realizan día con día y en todas las cosas en que andan. Un saludo y las oraciones para todos los que están con algún padecimiento o enfermedad. El tema de hoy va a ser muy aplicable a todos nosotros porque a veces las cosas y las vicisitudes de la vida, las complicaciones de la vida nos hacen que nos distraigamos de la palabra de Dios y es importante que la tengamos reforzada, que la reforcemos pues. Estamos leyendo Filipenses y ya nomás nos queda este programa y otro más para abocar Filipenses y vamos a pasar a otro segmento del Nuevo Testamento. No sin antes de empezar, un saludo cordial por parte de toda la congregación de la Iglesia Luterana San Pablo aquí en El Paso, Texas. Siempre estamos dispuestos a alguna petición de oración, de ayuda, algunos programas asistenciales ahí que tenemos que podrían aplicar para ustedes quizás. Pueden hacernos una llamada para ver alguna necesidad de oración o alguna necesidad o petición que tengan que pudieran brindarles ese apoyo. Muy bien, pues vamos a pasar a nuestro texto. El texto está en Filipenses, estamos hablando de Filipenses. Ya hemos venido hablando de Filipenses en los últimos programas, recordando solamente ya para casi cerrar este episodio de Filipenses. La población de Filipo fue una de las, digamos, primeras en donde San Pablo estableció un grupo de creyentes sin ser de Asia Menor, es decir, ahí casi no había judíos, era una colonia romana, había gente que era soldado, así que estaba ya ahí como jubilado, por decirlo, gente jubilada, ex soldados y cosas, entonces había muy pocas personas que eran judías, por lo tanto, cuando San Pablo llega, según el relato en Hechos 16, por ahí, pues no hay una sinagoga como tal, más bien se van al río a platicar, ahí era el día de la oración, entonces van al río, la poca comunidad judía que había se juntaban en el río a hacer oración y ahí donde conoce a Lidia, que se convierte, según la redacción del libro de Hechos, en la primera mujer europea que es creyente de Cristo. Y bueno, pues eso es una cosa tremenda. Ya después sucede lo demás de la cárcel y todo eso que ya algunos de ustedes ya conocen muy bien. Ese es Filipo y ese es Filipenses. Y San Pablo les escribe a este grupo de filipenses un tiempo después de haberlos visitado, ¿sí? Él los visitó en su segundo viaje y en su tercer viaje misionero. Y bueno, pues ahí tenemos a Filipenses. Vamos a leer Filipenses capítulo 3, versículos, dice, del 4 al 14. Dice, aunque también yo tengo que confiar en la carne. Bueno, aquí está hablando algo, generalmente los pasajes, a veces cuando tienen dos temas, el mismo, digamos, versículo se dividen en A y B. Aquí vamos a empezar en el B. Sería Filipenses capítulo 3, versículos 4b, así. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, dice, yo más. Que esto de la carne es básicamente la tradición judía de la ley. O sea, cuando se refiere a la carne, hace mucha referencia a la ley, o sea, de que tengas que cumplir con un procedimiento, un protocolo, que en este caso era el cumplimiento de la ley. Dice, yo fui circuncidado el 8º día, soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín,
soy hebreo de hebreos y en cuanto a la ley, fariseo. ¿Sí? Esta pequeña y breve descripción que hace San Pablo de sí mismo, por supuesto, es una de las situaciones documentales más grandiosas y más especiales que nos deben de dejar muy claro a los creyentes que no conocemos mucho este asunto de los judíos o que no somos judíos como tal y que no entendemos esto. Pero esta pequeña descripción nos hace ver a un San Pablo realmente un ser sabio, por decirlo así. Les voy a decir por qué se lo digo. Imaginemos alguna cuestión, no sé, del conocimiento moral, lo que tú quieras, y que una persona que tú consideras extremadamente sabio, por decir, Albert Einstein, el que hizo a principios del siglo XX la teoría de la relatividad y que a la postre se convirtió después en el poder atómico que ya conocemos. Albert Einstein. O Stephen Hawking, uno que también fue un astrofísico muy inteligente, muy inteligente. Imagínense que una de esas personalidades escoja o diga, esto es lo mejor, esto que está aquí es lo mejor. O sea, como diciendo, ¿y tú qué le puedes decir que no? Si te lo está diciendo una persona súper inteligente, ¿tú qué le puedes decir que no? O sea, ¿con qué le dices que no? ¿Con qué le dices que está equivocado? ¿Me explico? Bueno, algo así era San Pablo, ¿sí? San Pablo era una persona totalmente recta, podríamos decirlo en el término humano, perfecta, en el cumplimiento de la ley. Era una persona nacida en el seno de los hebreos, era de origen de la tribu de Benjamín, y la tribu de Benjamín era directamente de las preferidas de su papá Jacob, en este caso. Jacob tuvo muchos hijos con varias mujeres, ¿sí? Así fue el asunto en aquel tiempo. Pero con la mujer que él amaba, que era Raquel, tuvo a José y a Benjamín. O sea, estamos hablando de que viene de la tribu, digamos, selecta. O sea, es de la mera crema y nata de los hebreos, por decirlo de esa manera. La mera crema y nata. O sea, él viene de la tribu de la mera crema y nata. Él fue circuncidado de acuerdo al cumplimiento de la ley al 8º día. ¿Sí? Fue fariseo. Más adelante en otros pasajes dice que estudió con una persona, un gran fariseo que se llamaba Gamaliel. O sea, él cumplía todos los requisitos. Era una súper línea directa, excelente. O sea, podríamos me atrevo a decirlo, una persona perfecta, por decirlo de esa manera. ¿Sí? No existen esas cosas, pero por decirlo así, en el sentido. Dice, por lo tanto, dice, celoso de su deber. Dice, perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que se basa en la ley, irrepresible. Es decir, él confiaba y creía que los cristianos, ¿sí?, eran una equivocación, eran una mala interpretación. Los creyentes que habían seguido a Cristo eran una mala interpretación de la Biblia, por decirlo de esa manera. Es decir, bueno, es que estas personas están creyendo que este señor o esa persona llamada Jesús es el Mesías y no es el Mesías, están equivocados. Y por eso él en su conocimiento profundo de la palabra de Dios, él decía, él no puede ser el Mesías. Y tenía sus conceptos, por supuesto. Y él se convirtió en perseguidor. Para el tiempo en que estamos hablando era como perseguir traidores, ¿sí? Perseguir traidores. Sí. Simplemente recuerdo yo algunos episodios de la Revolución Mexicana, en donde algunos generales como Francisco Villa, el conocido Pancho Villa, ¿sí?, cuando él tenía compañeros de armas, que se le llamaba así, y lo traicionaban, iba y los buscaba y los enfrentaba a balazos. O sea, estamos hablando de una situación de revolución armada. Bueno, pues para San Pablo, los creyentes cristianos, la población incipiente y pequeña de personas que consideraban que Jesús era el Mesías, bueno, él los considera traidores. ¿Traidores a qué? Pues traidores a la palabra de Dios, traidores de la ley. Entonces él se convirtió en un perseguidor
de ellos, o sea, al punto de estar presente en, pues básicamente el asesinato de estas personas, lo cual en términos actuales sería considerado como un tipo sicario, ¿no? O sea, me dicen de una persona, voy y lo busco, lo secuestro, lo levanto, decimos ahora, lo levanto, me lo llevo y lo apedreamos por acá. O sea, es una definición muy clásica de lo que ahora podemos ver ahora con otras armas, pero eso es lo que hacía. Eso es lo que hacía, básicamente, ¿sí? Era perseguidor, ¿sí? Irreprensible, o sea, a él no le podían decir que incumplía algo. Todo lo cumplía, por eso les digo, en el término humano podríamos decir que era un ser perfecto, digámoslo así. Bueno, dice en el versículo 7, dice, pues todo esto que para mí era ganancia y podríamos decirlo orgullo, satisfacción, era su mejor moneda, su mejor todo. Dice, todo lo estimo como pérdida por amor de Cristo. Una vez conocí a una persona que había estudiado en la universidad, aquí en Estados Unidos, había estudiado en la universidad. Sabemos que es muy caro estudiar en la universidad. Había estudiado en administración de empresas y tenía un posgrado, una maestría también en lo mismo. Era un gran empresario, tenía negocios, tenía pues mucho dinero en ese sentido. Él era miembro de una iglesia y empezó a conocer la palabra de Dios. Le fue gustando, como que recibió el llamado del ministerio y abandonó todos los negocios y todas sus carreras y todo lo que tenía y estudió para pastor y se convirtió en pastor. Ya después me tocó verlo con el tiempo ya convertido en pastor. Hasta yo me asombré y dije, caray, dije, yo lo conocí cuando era empresario, ¿sí? Y yo era un incipiente o un pequeño estudiante de teología, pero lo conocí a él y dije, bueno, pues él seguramente tiene su talento, es otro, ¿sí? Pero no, Dios lo llamó para el ministerio. Vamos a hacer una breve pausa y seguimos conversando sobre este tema. Continuando con este recuerdo que tengo de mi amigo y compañero y ahora colega pastor, él dejó todo. O sea, él sintió el llamado de Dios y dejó sus negocios y su formación. Claro, el Señor siempre toma todo porque todo no lo ha dado el Señor, toda la formación que hayamos tenido, así hayamos sido constructores, soldadores, o lo que sea, Dios lo agarra para el servicio de Él, ¿sí? O sea, no crean que si yo antes era soldador y ahora soy pastor, no tengo nada que ver con no, la soldadura y cualquier trabajo que haya tenido anterior se unifica a mi cabecita y hace que yo tenga habilidades muchas. Por decir algo, seguramente algunos de ustedes recordarán muy bien a mi padre y a mi madre que estuvieron aquí durante muchos años y que ya están con el Señor. Mi padre fue soldado, fue militar, llegó al grado de teniente en el ejército en México y luego fue excursionista, escalador de montañas, ¿sí? Tenía una energía tremenda, una disciplina tremenda. Mi papá era de los que podían hacer viajes para hacer un servicio ya siendo pastor. Iban de aquí del Paso, Texas, hasta Denver, Colorado, a recoger algunas situaciones que eran donativos para la iglesia. Llegaba manejando hasta allá, llegaban, cargaban y se regresaba al Paso, ¿no? O sea, ni siquiera se quedaba ahí. O sea, tenía una resistencia y tenía una disciplina tremenda. Por eso Dios utiliza todos los recursos que te ha dado durante la vida, no importa en lo que hayas andado, ¿sí? Te los utiliza para su servicio. Por eso aquí el pasaje de hoy yo le puse como tema, siguiendo adelante, o sea, no te detengas. Todo lo que tienes y todo lo que has hecho, así hayan sido cosas tremenditas, todas esas cosas te van a servir ahora para el Señor. Sigue diciendo aquí, dice, todo lo que era para mí ganancia, dice, ahora lo estimo como pérdida, ¿sí? Por amor de Cristo. Ahora que he entendido, dice San Pablo, que en realidad esa persona que murió crucificado y que tenía una serie de personajes y que anduvo haciendo ministerio y anduvo curando enfermos, ahora sé y reconozco, dice San Pablo, que era el Mesías prometido. O sea, todo lo que él había conocido
del Antiguo Testamento, ¿sí? Lo pudo concluir, lo pudo, digamos, aferrar todo a un mismo concepto y dijo, este es el Cristo prometido en todo el Antiguo Testamento, ¿sí? Y entonces, a partir de ahí, entonces, esa sabiduría y ese conocimiento y esa perfección que tenía de humano, por decirlo así, pues entonces se inclinó hacia el servicio del Señor. Y entonces estamos hablando de un personaje tremendamente importante y tremendamente inteligente que tenía una capacidad de entender el Antiguo Testamento, lo que conocemos como el Antiguo Testamento, que en ese momento pues era la palabra de Dios, de concluir, de entender, de comprender, de que en realidad todo se cumplía en la persona de Cristo. Entonces, por eso, de alguna manera, estamos hablando de una persona muy inteligente, que si una persona muy inteligente te dice algo como esto, ¿tú qué le dices? O sea, ¿con qué le dices tú? ¿Sí? Una persona que está sumamente preparada y que entiende y comprende el tema y se inclina y deja todo lo que tenía y todo lo que hacía por seguir eso, pues oye, te está dando un ejemplo. Por eso en muchas ocasiones San Pablo dice, síganme a mí, o sea, sigan el ejemplo que les estoy dando, donde dejé mis antiguas formas de pensar al entender esto que estoy entendiendo y ahora estoy entregado al servicio. Sigue diciendo aquí el versículo 8, dice, y a decir verdad, incluso estimo todo como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. O sea, inclusive las cosas que él aprendió en la vida en general y que él le daba mucho valor, que en este caso era su presencia, su perfección digamos, de comportamiento, de que él a donde iba seguramente se vestía de una manera, seguramente se comportaba de un protocolo especial, donde iba lo veían y, ay, qué bárbaro, o sea, es difícil. No quiero mortificar a nadie con mi comentario, pero, por ejemplo, al menos en México, es muy común que los que son abogados de la ley, siempre estén vestidos con traje y corbata. Es muy común, ¿sí? Así como un político, por ejemplo. Siempre están de corbata y traje. Diferente a otros profesionistas. Algunos contadores u otros no andan siempre en corbata. Entonces, una persona que ves siempre con traje, corbata y su saco y todo, y bien alineado, se ve y dices, esta persona es una persona profesional, ¿sí? Es a la vista. Bueno, San Pablo a la vista parecía lo que era. O sea, lo veían así, ay, canijo, ahí viene un maestro, viene una persona grande. Dice San Pablo, bueno, todo eso ya lo dejé. Dice, lo dejé todo por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, dice. Sigue diciendo, por su amor lo he perdido todo. Dice, y lo veo como basura para ganar a Cristo. O sea, aún sus mejores éxitos, sus mejores resultados, lo mejor que haya hecho en la vida, dice, no es nada, ¿sí? Todo, no hay nada ahí que valga más que el conocimiento de Cristo Jesús, ¿sí? Dice, y ser hallado en él, no por tener mi propia justicia que viene por la ley, sino por tener la justicia que es de Dios y que viene por la fe en Cristo. San Pablo, uno de sus frases repetitivas, uno de sus conceptos repetitivos es la gracia de Dios. Él siempre en Romanos está lleno de este concepto. La gracia de Dios es el regalo de Dios. Cuando Dios se posiciona con su palabra, de tus pensamientos, de tu forma de ser, de tu personalidad, digámoslo así, logras entender y comprender que eres un ser y que somos un ser perdonado y que vivimos por la gracia de Dios. Que los actos y las cosas que uno haga como persona no son actos que nos justifiquen ante Dios de ningún tipo. Son actos que son parte de la vida cristiana, pero que no le agrega nada a la salvación. La salvación es totalmente por gracia de Dios, ¿sí? La persona que piense que uno, por portarse bien o por hacer una buena obra, le va a agregar un ladrillito a tu casa en el cielo, no.
no le agregas nada. Simple y sencillamente las obras, la condición humana de creer en Cristo, de tener a Cristo en su corazón y su mente, lo que provoca es que estés alineado, que te sientas bien, que te sientas a gusto, que sigas adelante, ¿sí? Pero la salvación y la morada que nos espera en el cielo, esa es totalmente ganada por Cristo, ¿sí? Dice, no tengo nada con mi propia justicia, ¿sí? Cualquier cosa que yo haya hecho bien no vale nada, nada. Lo mejor que haya hecho en la vida no tiene ningún valor ante la justificación de Dios, que es su sangre en el Calvario. Entonces, pues, no me voy a comparar yo con eso. Dice, sino por tener la justicia que de Dios y que viene por la fe en Cristo. O sea, la única manera de aceptar el privilegio de la salvación del Señor es por fe. O sea, es que lo creas tú. Es que tú lo digas en tu corazón, en tu alma, Señor, acepto que tú eres el Salvador del mundo, el Mesías prometido al pueblo de Israel en la antigüedad y que vino y murió por mí y por ellos, y que ahora que te conozco, ahora te acepto en mi corazón y entra en mi corazón y mi mente para que vayas transformando mi vida de un ser humano común, rebelde ante Dios, a un ser humano salvado por ti. O sea, eso es, ¿sí? Dice, a fin de conocer a Cristo y el poder de su resurrección, ¿sí? Y de participar en sus padecimientos para llegar a ser semejantes a Él en su muerte. O sea, conocer el poder de la resurrección. ¿Saben que ese poder de la resurrección, al final de cuentas, es el sello distintivo de la salvación? O sea, la resurrección es cuando has vencido a la muerte, ¿sí? La resurrección es cuando vences a la muerte. Cuando Cristo venció a la muerte, la venció para que todos la podamos digamos, atribuirla a nosotros mediante la salvación que Él y su obra redentora. Entonces, sabemos y confiamos que nuestra vida va a llegar a un punto donde va a culminar en esta dimensión, pero que Dios nos va a resucitar y nos va a poner en el lugar que Él nos tiene guardado. Eso es la verdadera, el verdadero sello de su poder, al saber que nuestra vida no termina aquí en este mundo con lo que hayas hecho, ¿sí? Dice San Pablo, si es que de alguna manera llegó la resurrección de entre los muertos, dice, no es que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que sigo adelante, dice, por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. San Pablo decía que él no sentía, ¿sí?, que él hubiera alcanzado algo en particular con su trabajo. O sea, él de alguna manera, el trabajo que hacía no lo hacía para conseguir nada. No, o sea, ningún mérito conseguía con su trabajo. Él sabía que trabajar lo sentía en su corazón, en su alma. Él sentía la necesidad de trabajar, él sentía el impulso de trabajar en el ministerio de la palabra de Dios, pero él sabía perfectamente que con eso no iba a alcanzar nada. Él estaba esperando el regalo de Dios plenamente regalado por Dios, ¿sí? Quiere decir, hermano, que si tú no has podido, no sé, predicar o algo así como hubieras querido, porque pues, a lo mejor no sabes o no entiendes o no sé, no te ha llamado ese impulso o algo así, bueno, pues será cuestión del propósito de Dios para ti, pero no dejes de creer en tu corazón la verdad del Evangelio, ¿sí? Hay gente que está en la cama enfermo y que su testimonio ante su familia es su fortaleza de Dios. Decir, ¿saben qué, mijos? Yo aquí estoy, yo estoy confiado, yo no sé qué va a pasar conmigo, con mi enfermedad, pero yo estoy tranquilo aquí y yo sé que mi Redentor vive y que Él me tiene aquí. O sea, esa es una expresión poderosísima, ¿sí? Yo creo que es más poderoso eso que todo lo que le has dicho a tu familia, quizás. El ver que te vean en el peor de los momentos y que te vean con una fortaleza en la palabra, ¿sí? Sigue diciendo, versículo 14, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios nos tiene un llamado para cada quien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? No lo sabemos, pero hay que seguir firmes leyendo, estudiando, congregándonos, platicando, dialogando para entender
cuál es el propósito que Dios tiene para nosotros. Hay que seguir adelante en la entrega en tu mente, en tu corazón a Dios, y deja que Él te dé la condición. Insisto, a veces yo le digo con mucha frecuencia, una persona que sale de su casa para ir a la iglesia, ¿sí?, ya es un testimonio tremendo, porque otro diría, ¿a qué sale? ¿Está el partido de fútbol? ¿Está la pelea de box? ¿Está tal programa? ¿O tengo flojera? ¿A qué sale? Pues porque va a la iglesia. Ese es un testimonio tremendo, ¿sí? Dejemos que Dios nos ajuste nuestros propósitos según su voluntad para que todos seamos siervos de Dios y que seguimos adelante en el gran ministerio que nos ha dado. Amén.